Graficar es un mundo en sí mismo y podría estar horas y horas hablando de gráficos. Por ahora voy a contarte solamente los comandos básicos para graficar y más adelante vamos a conversar acerca de herramientas gráficas mucho más poderosas. Va a quedar para otro capítulo meternos más en detalle en el mundo de los gráficos. La función plot devuelve un gráfico de dispersión que también a veces vamos a llamar scatterplot. Es muy fácil y no hay que instalar nada extra para poder usarlo. Arranquemos con pocos puntos. Voy a crear el vector x con los valores 1, 2 y 3 y el valor y con los valores 4, 5 y 6. Como quiero graficar x versus y, simplemente escribo plot x, y sí, tan fácil como eso, control enter y aparece el gráfico. Es un gráfico súper pavo, solo aparecen 3 puntitos. Hagamos algo un poquitito más elaborado. Vamos a armar una tablita para graficar. Voy a armar una secuencia para crearme una tablita de valores de x entre menos 10 y 10 con un paso de 0,1. Y ahora para cada valor de x voy a evaluar y como x al cuadrado. O sea, evalúo la función x al cuadrado y estoy armando una tablita tal como lo hacíamos antes en el colegio para graficar funciones. Y una vez que tenemos estas dos variables ya definidas, simplemente ponemos plot x, y observamos un gráfico nuevamente de puntos. Como podrás apreciar, es muy fácil hacer un gráfico básico, pero es terriblemente feo. Acá es donde uno comienza a querer aprender más para poder conseguir gráficos mucho mejores. Empecemos a enviciarnos con todo lo que se puede hacer. Supongamos que nos molesta que los puntitos sean gordos. Bueno, puedo usar el argumento PCH para elegir el tipo de punto que yo quiera. Como a mí lo primero que me molestó de este gráfico fueron los puntos, lo primero que quise cambiar fue esto cuando usé la función plot. Por ejemplo, el 20 me da puntitos que me gustan. Nuevamente googleando vas a encontrar cada número a qué forma corresponde. Supongamos que ahora quiero que el gráfico sea de líneas y no de puntos. Bueno, le puedo agregar el argumento type, que es tipo de gráfico, y entre comillas L le estoy diciendo que quiero una línea. Algo que seguro voy a querer es poner colores. Bueno, simplemente agrego el argumento col y elijo el nombre del color. Acordate que si a una función en los argumentos le pones el nombre del argumento, no importa en qué orden lo pongas. Es indistinto, se va a dar cuenta qué es lo que quiero. Sí, hay un color que se llama chocolate. Bueno, también están los colores red, blue, cualquier color que quieras en inglés, pero es lindo bajar paletas de colores y ir eligiendo colores que son mucho más bonitos. Si quiero que la línea sea un poco más gruesa, uso el argumento LWD, que son las siglas para grosor en inglés. Veamos qué pasa si queremos ponerle nombre a los ejes, porque es algo que vamos a querer hacer. Bueno, para ponerle nombre a los ejes, lo que quiero que vaya en el eje X lo llamo XLab y lo que quiero que vaya en el eje Y lo llamo YLab. Siempre acordate que las frases, nombres, palabras van entre comillas. Y el título del gráfico se agrega con main, misma idea. Muchas veces algo que vamos a querer hacer es superponer diferentes funciones en el mismo gráfico. Ahora, si sobre un gráfico que ya tengo quiero otro, no puedo usar otra vez la función plot, porque cuando pones plot interpreta que ese es el gráfico base y lo redibuja otra vez. Así que hay que usar otras funciones que lo que hacen es justamente superponer gráficos, como lines, points, outline, etc. Teniendo el gráfico base, uso la función abline para que me haga una recta. Puede bien ser una recta vertical, eso se lo indico con la letra B, una recta horizontal, que se lo indico con la letra H, o si quiero una recta, le digo la ordenada al origen como primer argumento y como segundo la pendiente y también me va a graficar una recta. Si quiero graficar
puntos uso la función points y de esa manera voy a agregar un gráfico de puntos. Y si quiero un gráfico que sea una línea, uso la función lines. Escribo cualquier cosa para ir viendo más o menos qué es lo que puede ir ocurriendo. ¿Qué pasa si me olvido cómo funciona una función en R? ¿O qué tengo que poner como argumento? Siempre voy a tener la opción de elegir a help. Y como te conté al principio, es un mundo. Para empezar vas a querer graficar cualquier función y para eso ya con lo que te acabo de contar podés avanzar. Acordate que le tenés que decir a la computadora lo que vos querés. La forma más fácil es volver a lo básico. Armás una tablita, le das valores de x, evaluás y igual a f de x y listo. Puntos y líneas. Por ahora nos vamos a detener acá con los gráficos, ya que quiero contarte una cosa más antes de cerrar el video. La mayoría de la información con la que vamos a tener que trabajar viene cargada en bases de datos. En general vamos a querer importar archivos, ya sea de extensión TXT o CSV, que consistirán en tablas de datos con los que vamos a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer es avisarle a R dónde están los archivos que queremos cargar, porque si no, no sabe dónde buscar. Hay muchas maneras, muchísimas, te voy a contar las que a mí me resultaron más cómodas. Una forma es ir acá arriba a Session, Set Working Directory y Choose Directory. De esa manera le avisamos en qué carpeta tenemos que buscar. Una vez que hicimos eso, veamos que acá abajo aparece el camino donde busca los archivos. Otra forma es desde la consola o el script, directamente usando la función setwd, pero ahí tenés que saber bien cómo escribirle el camino en la computadora. Con algunos sistemas operativos es bastante difícil de encontrar. Yo en general lo que hago es guardar todo en la misma carpeta, ya sea el archivo de datos y el script. Entonces, cuando comienzo a trabajar, le voy a decir a R que busque en el lugar en el que está guardado este archivo de la siguiente manera. Voy a Session, Set Working Directory, to Source File Location. Y listo. Me resulta súper mecánico y nunca falla, siempre y cuando seas ordenado. Importemos una tabla de datos. Si el archivo que quiero leer es un .txt, lo que voy a usar es la función readTable. Por defecto esta función supone que las separaciones de las columnas están dadas por espacios y que no tienen encabezados, es decir, que mis columnas no tienen nombre. Si yo veo que no es así, le tengo que avisar los cambios a R. Por eso es que cada vez que voy a abrir un nuevo archivo en R, primero voy a fijarme cómo viene. Voy a mi archivo TXT, lo abro y me fijo. Ah, bueno, este archivo tiene encabezado, entonces le voy a tener que avisar a R que lo tiene. Lo voy a cargar en un objeto. El objeto lo voy a llamar autos. Voy a usar la función readTable. Como primer argumento le digo entre comillas el nombre del archivo junto con su extensión y en este caso le aviso que tiene encabezado, porque las columnas tienen nombre. Fíjate que las cosas me empezaron a aparecer de manera diferente. Ahora, en data, así como cuando nos aparecían las matrices, nos apareció el objeto autos, pero ahora con un play azul al costado. Si despliego, o sea, toco en este botón, me aparecen dos variables con nombre, que son exactamente las columnas que tenía mi archivo. Veamos qué pasa si queremos abrir otro archivo, por ejemplo este que tengo acá, en el cual no tenemos encabezado, pero la separación está por comas. Ahora voy a leer otro archivo, .txt, que se llama avalone, pero la separación está por comas. Entonces le aviso con el argumento sep y entre comillas el elemento que separa. Cuidado, no te olvides que la separación decimal tiene que estar dada por puntos. Si tu archivo separa decimales con comas, también le tenés que avisar y le vas a avisar con el argumento des y entre comillas le pones la coma. Acá tenemos una base de datos con 9 variables. Fíjate que desplegando observo todas las variables que tienen y qué forma cada una de ellas.
Por defecto va a interpretar el espacio como separación en archivos txt y la coma para archivos CSV. Para levantar un archivo .csv es igual de fácil, solo que la función que voy a usar es read.csv. Nuevamente, entre comillas, el nombre del archivo junto con su extensión. Veamos cómo a la derecha nos aparece en data lo que queremos ver, pero diferente a las matrices. Lo que despliego es la información de todas las variables. Cada una se puede considerar un vector con un nombre y cada una tiene un tipo diferente. Esto es fantástico. ¿Te acordás que en las matrices todos los datos tenían que tener el mismo formato? Y acá no. Cada columna la considera como una variable diferente y cada una puede tener un tipo diferente. Si clicamos en el nombre, lo que aparece es para visualizar la tabla, así como estamos acostumbrados a verla. Podemos cambiar los nombres de las columnas, ponerles nombres a las filas, hacer un montón de cosas. Si queremos levantar archivos .xls, ahí sí vamos a tener que instalar paquetes, así que lo dejamos para otra ocasión. Como te estaba contando antes, lo que obtengo al cargar los datos es un tipo de objeto llamado DataFrame. Un DataFrame es una tabla de doble entrada en el que se considera a cada columna como una variable y a cada fila como una observación del experimento. En este tipo de objetos, cada columna puede ser de un tipo diferente. Podría tener una columna de nombres y otra de números, por ejemplo. Trabajar con DataFrames es muchísimo más útil que trabajar con vectores y matrices porque podemos hacer todo lo que aprendimos y muchísimas cosas más. Siempre pensando en el trabajo estadístico, por supuesto. Juguemos un poquitito con el DataFrame de alturas. Podríamos querer, por ejemplo, contar la cantidad de mujeres con mamas altas. Si queremos quedarnos con una sola columna del DataFrame, tenemos que usar el signo pesos. Ponemos el nombre del DataFrame y pesos, fíjate que se despliegan todas las distintas variables. Eligiendo con textura madre, me quedo directamente con esta variable que podría guardarla en un objeto y sería directamente un vector. ¿Cómo me quedo con las mamas altas? Bueno, acordate que si usábamos igual igual, íbamos a obtener vectores lógicos. Para saber cuáles de todas estas alturas son altas, simplemente lo que tengo que hacer es escribir alturas pesos, el nombre de la variable con textura madre, igual igual y entre comillas alta. Esto me da todo un vector de true y false. Sumando este vector, solo me suma los true, resultando en que 46 de estas observaciones corresponden a madres altas. Compliquemos un poco ahora. Voy a querer contar la cantidad de personas de género femenino que tienen madres altas. Todo eso. ¿Cómo hacemos? Vamos a buscar del DataFrame de alturas la variable género, pero no todos los elementos de ese vector, solo los elementos en los cuales la altura de la madre, o sea, la contextura de la madre es alta. ¿Te acordás que entre corchetes lo que yo hacía era pedirle la posición de las observaciones? El true y false va a hacer que solo se quede con las observaciones en las cuales esta condición me da true. Esto me devuelve un vector género solo con las posiciones en las que la contextura madre es alta. Si uso nuevamente un vector lógico y digo igual igual, f me va a dar solo las de género femenino. Si sumo estos elementos, llego a que 18 de las observaciones corresponden a un género femenino y alturas con textura madre altas. Hay diferentes formas de esto también. Recordemos que un DataFrame es como una tabla de doble entrada. Igual que en las matrices va a tener dos dimensiones, cantidad de columnas y cantidad de filas. Si yo escribo alturas y entre corchetes, puedo decirle qué filas quiero y qué columnas quiero. ¿Qué filas voy a querer? Las filas únicamente en las que la variable con textura madre sea alta
y la variable género aparezca femenino. ¿Y qué columnas quiero? Quiero todas. Así que esto lo que me devuelve va a ser un nuevo data frame más chiquitito, solamente con los elementos que cumplen con las dos condiciones al mismo tiempo. Si yo le pregunto cuántas filas tiene este nuevo data frame, me va a devolver exactamente la cantidad de observaciones que cumplen con las dos condiciones. Terriblemente rebuscada esta forma, pero para que vayas viendo muchas maneras con las cuales podés ir nombrando los diferentes elementos de un nuevo set de datos que cargaste al R. Bueno, hay miles de cosas para aprender. Las vamos a ir aprendiendo sobre la marcha y hay muchísimas cosas para leer en internet. Una de las cosas más importantes es aprender a buscar y a preguntar.